Bueno, buenos días. No sé si me escuchan. ¿Alguno que me pueda confirmar? Robertino, Sí, se Alejandro. escucha perfecto. Dígame, Joaquín. Sí, Joaquín, se Bueno, escucha bien. Buen día. buen día. Acá estamos Buen día. ya preparados. Vamos a dar unos minutitos para que los participantes puedan ir incrementando, participando, anotándose. En cuanto yo detecte que haya ruidos durante la charla, voy a poner en mute al participante, de manera de que los expositores estén más confortables. Bien, ok. Se escucha un ruido, es tuyo, Robertino, el ruido que se escucha ahí, que es como que estás arrastrando algo. Ahí está. No, se escucha muy mal tu sonido. Bueno, me vuelvo a conectar. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, pero estoy con el micrófono mudo. Perfecto. Tenemos que se reconecte Robertino. Hola, ¿se escucha mejor? Ahora sí, bien. Bueno, damos comienzo a la charla del día de hoy. Entonces, continuando con el ciclo de charlas diarias con los especialistas de bebé, estamos más conectados que nunca. Hoy vamos a presentar soluciones para mitigar el riesgo y arco eléctrico POC2 con Alejandro Hernández y Robertino Corrani. Alejandro es Product Marketing Specialist de Electrification Smart Power Enclosure y Robertino es el Global Product Marketing Manager de equipos de baja tensión en aire en todo lo que es Latinoamérica. De esta manera vamos a conversar sobre los efectos del arc flash y la propuesta de mitigación que ofrece ABB para instalaciones de baja tensión. Los temas de interés serán conceptos de mitigación pasiva y equipos de mitigación activa. La modalidad de esta charla será que los expositores desarrollen sus charlas o al final se contestarán una a una las preguntas que se escriban en el chat de los participantes. De esta manera es no interrumpir a la exposición de los mismos. Así que a partir de ahora le dejo la palabra a Robertino y buenos días y me mantengo en el foco del chat. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente en este ciclo de charlas. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco, como decía Joaquín, sobre el arc flash, ¿sí? Y los efectos y las formas que tiene ABB de mitigar sus efectos. Antes de empezar y abocarnos al arc flash, quisiera hablar un poco sobre los riesgos. A ver si la presentación me acompaña. Ahí está. Los riesgos asociados a los dispositivos eléctricos. Por un lado, tenemos riesgos no eléctricos, que son de origen mecánico, ¿sí? Un atascamiento, eh, golpes con los equipos y demás incidentes. Y por otro lado, están todos los asociados a el riesgo eléctrico en sí mismo. Por un lado tenemos el riesgo de electrocución, que es netamente la corriente circulando o por el cuerpo de alguna persona o por algún elemento que puede llegar a ser incluso combustible. Y por otro lado tenemos el evento de arc flash. Como les decía, como conversábamos al principio, hoy vamos a discutir los efectos del arc flash. ¿Qué es el arc flash o arco eléctrico? Lo van a encontrar de cualquiera de las dos formas. Es una descarga de energía entre dos electrodos. Esos dos electrodos pueden ser diseñados para tal fin o no, ¿sí? Puede tratarse de dos puntos que están a distinto potencial
y que al final de cuentas, por deteriorarse la aislación del aire o del medio aislante, originarse una pequeña descarga entre esos dos puntos. Los efectos que pueden causar este evento de arco eléctrico son fuegos, si el caso es que ese arco inicia la llama sobre un material combustible, lesiones a las personas, deterioros de los equipos y, como dice ahí, la energía generada es capaz de vaporizar instantáneamente metales o de derretir barras conductivas. En el aire, o visto un poco más exteriorizado, lo podemos encontrar de esa forma. En el momento del evento del arco eléctrico o de arc flash, se genera esta suerte de descarga de energía que circula a través de la permeabilidad del aire. O sea, se deteriora la aislación del aire, se pincha la aislación del aire y a través de esas fisuras que tiene el aire, circula esta corriente de falla. Acá hay un pequeño video de la ocurrencia de un evento de arc flash. En el lugar de origen del incidente de arco hay alrededor de 12.000 grados de temperatura. Seguido a ese punto de origen hay un pequeño desprendimiento de vapor de cobre originado por esta alta temperatura, el cual se desplaza a una velocidad de 1.200 km por hora y a una temperatura de 1.000 grados, o sea, estamos hablando de un efecto de muy alta temperatura. Tenemos una gran incidencia de luz visible, ¿sí? Y sonora, ahí se hablan de unos 165 decibeles de incidencia sonora y una cantidad de energía infrarroja de 50 calorías por centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de energía puntualizada en una región puede llegar a ser un tablero o puede llegar a ser un dispositivo, otro tipo de dispositivo eléctrico. Y finalmente, el otro punto que tenemos, o el otro desenlace que tiene el evento de arc flash, es el arc blast, que es ni más ni menos que aire a altas temperaturas que se desplaza a la velocidad de 1.200 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando de mucha energía concentrada en un punto que tiene un poder destructivo muy elevado. Es tan elevado que en una simple apariencia, esta es una imagen, o mejor dicho un video, de una situación normal de operación de un tablero. Todo parece estar muy bien hasta que en un punto se produce el evento de arco eléctrico y una gran liberación de energía que puede, bueno, en primera instancia, dañar a la infraestructura como una de sus principales consecuencias, o sea, daña a los dispositivos donde se generó la falla y a los dispositivos que estén cercanos. ¿Sí? Estos son algunas imágenes más de los deterioros que puede ocasionar. Y la gran consecuencia son las fatalidades, ¿sí? Incidentes por arco eléctrico hay 30.000 incidentes al año, o sea que hay una probabilidad de 1 en 50, una persona en 50 que estén operando un tablero que tenga un incidente de arco eléctrico. De todo ese universo tenemos 7.000 lesiones al año, una probabilidad de 1 en 217 de que ocurra una lesión. O sea, estamos hablando de que puede existir el evento de arco eléctrico, no necesariamente tiene que estar la persona o estar alguien cercano, pero bueno, en los casos en los que las personas están cerca, la probabilidad de lesiones es 1 en 217. Y si hablamos de las fatalidades por efectos de arco eléctrico, estamos en 400 fatalidades al año, una probabilidad de 1 en 3.800. O sea, estos números son mundiales, no piensen que son números de la Argentina, porque son demasiado elevados. ¿Cuáles son las causas del arc flash? Indudablemente la razón más elevada o más natural de este tipo de eventos es el error humano. En un momento de distracción, un momento de hacer una acción que no se debe,
o operar un dispositivo en una forma no adecuada o violando algún elemento de seguridad, es donde se origina este evento de arc flash. Las demás causas se atribuyen a los dispositivos en sí mismos, como ser la falla mecánica o una mala conexión. La mala conexión termina derivándose de un evento, de un efecto de error humano. La polución, ¿sí? Ambientes donde hay exceso de polución o digamos, una suciedad superficial en los equipos, favorece esta conducción de la corriente o incluso deteriora las características del aire y hacen que se genere este evento de arc flash. Y como dice ahí, las alimañas o pequeños animales pueden inducir a fallas de estas características. Cuando se presentan, respondiendo a la pregunta de en qué momento se presentan este tipo de eventos, el 25% de los casos se produce sin el operador frente al tablero, o al dispositivo. Es decir, se produce el evento de arc flash, no hay nadie operando la unidad o no hay nadie interviniendo la unidad, lo cual es favorable para las personas, pero no tan favorable para los dispositivos en sí mismos. El 10% se produce con el operador frente a una puerta cerrada. En ese caso, dependerá del tipo de dispositivo donde se produjo la falla, tendremos o no proyecciones hacia el operador. Pero piensen que hay un 10% que se produce con la puerta cerrada. Pero el caso más tremendo es el de con los operadores trabajando sobre el tablero o sobre el dispositivo eléctrico que corresponde. Hay un 65% de ocurrencia de esa falla. Y esto va un poco de la mano de lo que les comentaba antes, que el principal origen de o la principal razón del arc flash es netamente un error humano. Bueno, ¿cómo hacemos para mitigar este tipo de efectos? En primera instancia, nosotros destacamos que la primera forma de reducir los riesgos es adoptar procedimientos seguros. Si uno es imprudente, naturalmente va a caer en un efecto, puede llegar a ser de arco eléctrico o incluso de electrocución. Reducir los tiempos de exposición, esto va un poco asociado a los procedimientos en sí mismos, pero en los casos en los que adoptando procedimientos seguros haya que estar en situaciones donde no se puede cortar la energía o inmersos en sistemas energizados, hay que reducir al máximo el tiempo de exposición a esas situaciones. Otro punto sería reducir la energía incidente. Para reducir la energía incidente habría que aplicar elementos limitadores de la energía en el circuito eléctrico. Eso tal vez no sea tan sencillo de hacer, ya que tiene implicancias eléctricas en el sistema. Dependerá del sistema, en el sistema eléctrico en el que estemos conversando, si es posible o no, o qué capacidades o qué diseños de sistemas podemos aplicar para esas circunstancias. Obviamente aumentar la distancia eléctrica resulta algo bastante obvio, pero termina siendo la razón que en muchos casos salva vidas. Hoy vamos a conversar puntualmente sobre los dos temas que están ahí identificados en rojos, que sería utilizar tableros con tecnología a prueba de arco, ¿sí? Que son medios de mitigación pasiva, y la otra alternativa es utilizar relés de mitigación de arco. En última instancia, y lo ponemos último en el listado, es utilizar ropa resistente al arco. ¿Por qué lo ponemos en última instancia? Porque no es el objetivo estar utilizando ropa resistente al arco para hacer todas las maniobras que requiere un tablero. Si uno es coherente con los procedimientos y con las metodologías de trabajo y analiza muy bien los riesgos antes de tomar una acción sobre un dispositivo eléctrico, va a entender que las necesidades sobre los elementos de protección van a ir disminuyéndose. Y hay que entender que la ropa, ¿sí?, que los elementos de protección personal
terminan siendo la última barrera a quebrar frente a la protección de arco eléctrico. No tiene que ser la primera alternativa. No tiene que ser para operar un tablero, ponerme la ropa, completamente la ropa de arc flash para operarlo, sino que si no queda otra, si esta es la última consecuencia o la última barrera que tengo, bueno, usar esa última barrera, pero no ponerla como primera instancia. Cuando hablamos de pasos o de metodologías de trabajo seguro, en este caso lo que ven ahí es una metodología de trabajo que utiliza ABB en sus operaciones, o todos los ingenieros de campo están entrenados para trabajar de esta manera. Estos 7 pasos que salvan vidas resultan bastante similares a algunas otras metodologías que tienen otras empresas de trabajo, pero conceptualmente lo que busca es, de alguna forma, primeramente identificar claramente el sitio de trabajo para no estar operando en forma incorrecta alguna unidad o trabajando sobre una unidad en forma incorrecta, desconectar la fuente de tensión y asegurarse contra la no reconexión, proteger todos los elementos activos que pueden estar asociados digamos, a la zona a intervenir, es decir, despejar de tensión a toda la región, tomar precauciones en el caso de elementos con conductores descubiertos. Ahí estamos hablando de elementos de protección o incluso mantas dieléctricas. Siempre hay que verificar la ausencia de tensión, esto es sumamente importante, y cuando uno verifica la ausencia de tensión, además de verificar en sí mismo en el dispositivo, hay que, antes de hacer la verificación, probar los dispositivos de medición, y después de hacer la medición de tensión, volver a probar esos dispositivos de tensión. La razón es que esos dispositivos pueden dañarse en el proceso de medición o incluso estar sin sus baterías de backup para hacer la medición. Bien. En sexta instancia, nosotros planteamos una conexión a tierra y en cortocircuito de la instalación, para el caso de que si hay un defecto sobre la desconexión, o hay un defecto sobre el confinamiento, o sea, la colocación de los candados para asegurar la no reconexión fallan, en ese caso la derivación de la corriente circulando se iría directamente hacia la Tierra. Y en séptima instancia, lo que nosotros consideramos es completar el permiso de trabajo tomando dimensión de que uno cumplió todos esos pasos que antes estábamos comentando. Si uno hace todos estos, digamos, pasos que se identifican acá, está trabajando de una forma un poco más segura y mitigando al máximo los riesgos del arco. Reducir la energía incidente, lo que ven acá son identificaciones que se colocan en los tableros, en tableros de baja o de media tensión, donde se indica la energía incidente que tiene el tablero. Esto viene de un estudio de energía incidente, donde se evalúan las corrientes máximas de cortocircuito en cada caso, y se toman las consideraciones pertinentes para operar ese tablero o para intervenir ese tablero. En ese caso, el análisis de energía incidente devuelve la información de la cantidad de calorías por centímetro cuadrado que puede erogar el tablero en una eventual falla de arco eléctrico. Es por eso que se identifican se identifican los tableros, se colocan estas identificaciones en los tableros para que las personas entiendan qué elementos de protección personal deben tener para operar correctamente o tomar acciones sobre el tablero. Bien, y esos elementos de protección personal se identifican con categorías. Esas categorías indican la cantidad de calorías por centímetro cuadrado que puede resistir esa ropa o esos elementos de protección personal. Para ponerlo un poco más gráfico, ¿sí? Partiendo desde ropa común, que es inferior a resistir a una energía inferior a
1,2 calorías por centímetro cuadrado, hasta la máxima categorización, que es la categoría 4, que resiste hasta 40 calorías por centímetro cuadrado, ¿sí? En el medio tenemos distintos tipos de materiales, distintos tipos de capas. La realidad es que para aumentar la categoría, lo que ni más ni menos lo que se va haciendo es colocando más capas de estas telas que resisten la temperatura. Bien. Vamos ahora a hablar sobre un poco y brevemente sobre lo que es la protección pasiva, ¿sí? Yo antes les comentaba que ABB ofrece como dos sistemas de mitigación del efecto de arco eléctrico. Una es la mitigación pasiva y otra es la mitigación activa. La mitigación pasiva lo que quiere decir es que el tablero por sí mismo es resistente a los efectos de arco eléctrico y no propagante de esos efectos de arco eléctrico. No cualquier tablero tiene este tipo de certificación, ya que para lograrlo hay que hacer un ensayo de tipo. Es decir, que un tablero que tiene el ensayo de tipo de arco eléctrico basado en la norma 61641 es un tablero que pasa todos los 7 criterios que detallan la norma para indicar que el tablero es resistente al arco interno. Que sea resistente al arco interno significa que las puertas y tapas que en el ensayo se cerraron correctamente queden cerradas post-ensayo. Bien. Que las partes en su conjunto no tengan materiales desprendidos durante el evento de arco eléctrico. Es decir, en el momento que se hace la prueba en sí mismo, si hay desprendimiento de materiales, ya estamos hablando de que puede llegar a aportar riesgo a las personas que están operando el tablero, entonces estaríamos hablando de un tablero que no pasaría la certificación de la norma. Que no se produzcan agujeros en las partes externas o donde opera o circula los operadores o las personas que intervienen en el tablero. Eso es sumamente importante, ya que eso puede originar puntos energizados y lugares donde, si bien el efecto de arco eléctrico sucedió y por ahí resulta despejado, termina teniendo lugares con potencial energizado y también corremos el riesgo de exponer a las personas a incluso electrocuciones. El cuarto criterio a pasar es que los testigos de algodón que se colocan en el frente y en los laterales del tablero, los testigos de algodón son estos testigos que se colocan acá, se colocan a una distancia de 30 centímetros y simulan ser la ropa de las personas. Esos testigos de algodón, en el momento del ensayo de arco eléctrico, no tienen que prenderse fuego, lo que significa que no va a haber propagación de esa llama que se genera, o de ese arco que se genera dentro de los límites del tablero. La puesta a tierra tiene que mantenerse 100% conectado y en forma efectiva, ya que decíamos antes que la puesta a tierra es por donde se drena la corriente de falla y la de todo tipo de eventos asociados a las fallas, ya sea desde una descarga de un dispositivo que puede originar electrocución hasta este evento de arco eléctrico. Entonces, que la puesta a tierra se mantenga 100% efectiva es sumamente importante para la mitigación incluso de los efectos asociados al arco eléctrico. Y ya yendo a la operatividad del tablero en sí mismo, de la unidad en sí mismo, todas las unidades tienen que poder ser removidas post accidente, lo que implica que el tablero puede ser reacondicionado sobre la unidad que ha sido dañada, y sumamente importante que no exista una propagación de la falla. La propagación de la falla genera efectos de arco eléctrico en otras unidades o incluso riesgos de electrocución en otras unidades, y son efectos no deseados en estos casos. Cumpliendo estos criterios que se detallan acá, podemos decir que el tablero que se ensaya tiene
la certificación de la norma 61641, lo que implica que el tablero es resistente al arco eléctrico. Implicar que sea resistente al arco eléctrico implica que si se genera un arco dentro de los límites del tablero, el arco va a quedar contenido y no va a propagarse. Eso es sumamente importante porque hablábamos que el 10% de los casos se producen con el operador frente al tablero, el 25% de los casos se producen sin operador, pero por acción propia de estos dispositivos. O sea, piensen que estos tableros pueden trabajar en forma solitaria y en el momento que haya un evento de arco eléctrico, confinan la falla y la dejan restringida en un punto. Y el proceso sigue funcionando como sí solo. Obviamente e indudablemente tenemos una parte que es la mitigación del arco eléctrico, o sea, debemos mitigar el efecto del arco eléctrico cuando la persona está, digamos, operando directamente las unidades correspondientes al tablero. En ese caso, y pensando en los efectos del arco eléctrico cuando las puertas están abiertas, es que aparece una alternativa que es la protección activa del arco eléctrico. La protección activa lo que hace es monitorear el sistema constantemente y analizar en qué momento se puede producir una falla. Bien, y para ese fin los voy a dejar con la palabra de Alejandro Hernández, que les va a comentar sobre un relé de protección del arco interno en forma activa que tenemos dentro de nuestro portfolio de productos. Bien, perfecto. Gracias, Robertino. Bueno, sigo un poco yo adelante con la charla. Vamos a ver si me permite habilitar. Solo un segundo, vale. Dale. Ahí está. Bien. Ya deberías tener acceso. Tengo acceso. Un momento. Espera un segundito. Sí, tengo acceso. Perfecto. Bueno, como dijo, buen día, nos saludé, mi nombre es Alejandro Hernández, soy responsable de producto de lo que es envolvente en la parte de tableros de baja tensión y también de lo que son los relés de protección, los TBOC, los monitores a prueba de arco interno directamente. Como dijo Robertino, básicamente cuando hablamos de arco interno, podemos diferenciar dos tipos de protecciones. La protección pasiva, que es la estructura propiamente dicho del tablero de baja tensión, y lo que es la protección activa, que son relés de alguna manera externos que me van a ayudar a poder contener el arco ese. Hoy en día vamos a hablar del TBOC2, que es el que estamos viendo acá en pantalla. A ver si puedo poner el láser. Tengo el láser. Bien, el equipo TBOC. ¿Okay? Este es un equipo que lo que me va a permitir a mí es de alguna manera poner sensores que van a detectar el arco. Bien lo dijo Robertino antes. El arco interno, una de las características principales que tiene es una emisión muy grande de luz y sonido. El sonido lo dejamos hoy de lado, pero sí nos interesa la parte de luz. O sea, nosotros vamos a estar trabajando de alguna manera con el tema de luz. ¿Por qué con el tema de luz? La idea es que una actuación estándar dentro de un tablero, digamos, se produce un cortocircuito, se produce el arco, se produce una elevación de temperatura, el interruptor, el relé de protección del interruptor va a detectar esa sobrecorriente y va a analizar que hay una falla y va a mandar a abrir el interruptor. ¿Ok? Bien, eso es normal en todos los aparatos. Podemos ver que hay aparatos que van a actuar de forma, digamos, instantánea, aparatos que están preparados para soportar esa corriente de corto para permitir que abra un interruptor aguas abajo, pero digamos, estamos hablando de tiempos que pueden ir hasta un segundo. Cuando hablamos de un cortocircuito, un segundo es un tiempo eterno, o sea, es inadmisible esperar todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque la energía que va a pasar
o que va a suceder en ese punto es lo que explicaba antes Roberto, es mucha energía, mucho calor. Entonces, también como dijo Robertino, nosotros vamos a necesitar reducir los tiempos de exposición. O sea, la única manera de nosotros poder mitigar ese corto es tratando de que los tiempos de duración del corto sean más chicos, o limitar la energía, que ya es un tema más problemático. Es más simple decir, tratemos de bajar los tiempos de exposición. Acuérdense también, como dijo Robertino, que el 65% de los accidentes de este tipo ocurre con el operador trabajando adentro del tablero. O sea, cuando hablamos de un tablero a prueba de arco interno, hablamos de un ensayo con el tablero a puertas cerradas. O sea, nosotros podemos estar trabajando adelante, digamos, si no tenemos necesidad de operar directamente el comando de los aparatos, porque pueden ser motorizados por ahí, puedo tener puertas cerradas y estar manejando en el frente, entonces directamente no tendría ningún problema con el operador respecto a que pase si hay un arco. Pero si el tablero está abierto, la puerta está abierta y estoy trabajando adentro, o sea, también como decía Robertino, es muy conveniente decir, bueno, voy a desenergizar el tablero, ¿ok? Entonces ahí no corro peligro, digamos, no hay ningún inconveniente, pero muchas veces no puedo desenergizar todo el tablero, puedo desenergizar la salida en la que yo voy a estar trabajando, pero voy a tener mediciones, voy a tener tensión en la parte posterior del tablero, ¿ok? En ese caso, digo, bueno, pero yo no voy a estar trabajando atrás, no voy a tener ningún inconveniente. Sí, podemos llegar a tener, como él dijo, uno de los causales de los problemas del tablero puede ser alimañas que se metan dentro del tablero. Entonces, por más que yo desconecte mi interruptor de salida, en la parte posterior, las barras principales, puede haber tensión, puede haber un animal dando vuelta por ahí y eso puede provocar el arco. Es más, cuando yo hablo del tablero, normalmente el movimiento que produzco adentro del tablero puede llegar a asustar lo que sea una rata que está dentro del tablero y va a querer escaparse y es el momento que produce por ahí la falla, estando justamente el tablero abierto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Como decíamos, vamos a tratar de agilizar la detección del arco y la apertura del interruptor. Bien, el interruptor, vuelvo a repetir, por motus propio va a reconocer el cortocircuito y va a actuar en un tiempo que puede ir arriba de los 200 milisegundos, ¿no? Bien, la idea cuál es, como dijimos antes, la luz. Cuando se produce el arco, lo primero que se produce es luz. Entonces, la idea es el medio de sensores ópticos de fibra óptica que van a detectar esa luz que se produce en el momento que se hace el arco. Entonces, eso va a un relé, el TVOC, que tiene relés electrónicos, que me van a mandar a disparar el interruptor antes que el interruptor vea la falla por sí mismo. Entonces, puedo llegar a reducir ese tiempo entre 30 a 50 milisegundos. Estamos hablando de 200 milisegundos para arriba y acá estamos hablando de 50 para abajo. Los tiempos son muchísimo menos. ¿No pasa? Ahí está. Tenemos un ejemplo. A ver si se ve la película. Ale, tenés que tocar sobre la imagen. Pero tenés que sacar el puntero láser. Ah. Bueno. Ahí va. A ver. A ver si podés arrancar la voz, Robert. A ver si no. Perdón, sí, se ve ahí bien el video.
Son dos, este y el otro, así que te pido que esta vez si los podés manejar vos de ahí directamente. Bien, bueno, ese es un efecto sin protección contra el arco, o sea, sin la mitigación activa. Y esto es con... No se está viendo. Te Se perdí la perdió la- imagen. A Te ver, un perdí la segundo. imagen, Robert. Sí. Solo un segundo. Aclaro por qué todo este problema, porque estamos trabajando directamente de la PC de Robertino y estoy tratando de manejarla yo. Entonces ese delay que hay es por el tema ese, digamos, para tener una sola presentación. Así que les pedimos disculpas y aguanten un poquitito para poder solucionar este pequeño problema. La idea, bueno, les voy contando. La idea es ver una filmación en tiempo real, como ya vimos, de la actuación, o sea, del arco interno, sin tener un limitador, o sea, unas condiciones normales, digamos, solamente limitado por la actuación del interruptor automático, digamos, el tiempo de duración que tiene eso, y en la otra filmación es ver el tiempo de actuación de una protección activa. No sé si se vio ahí bien el video de la sin Dale, poné otra protección. vez. Sí, Esto sí. es sin protección. Empieza, se produce el arco y a partir prácticamente al segundo es cuando actúa, un poco menos de un segundo, es cuando empieza a actuar el interruptor y ya abre el corto y empieza a evaporar. Digamos. Todo lo que se ve ahí en rojo, en bordó, es la energía, lo que hablamos de la energía pasante, que es lo que le sale al operador al frente. Poné por favor el otro, Robert. Si tenemos una protección activa, lo que hace es, como vemos acá, a partir máximo de los 50 milisegundos, ya actuó el relé, mandó a abrir el interruptor, cuando el interruptor todavía por ahí los relés de protecciones no respondieron, no vieron el cortocircuito, entonces ya corta el gas y empieza a evaporarse de alguna manera, tarda otro tiempo en evaporarse o irse esa nube de esa energía. Entonces vemos que la energía que deja pasar el relé de protección es muchísimo menor que cuando no tenemos un relé de protección. Amén de que estamos trabajando, digamos, a puerta abierta. Pasame el control, Robert, otra vez, por favor. Bien, gracias. Vamos a poner el láser otra vez. Esto es lo que decíamos. Cuando no tenemos protección contra arco, es como mínimo son 200 milisegundos, que es cuando puede actuar un interruptor rápidamente y dar la señal y empezar a abrir. Entonces, deja pasar todo lo que está marcado acá en energía. Cuando tenemos protección contra arco, lo que se hace es actuar en este tiempo, en menos de 50 milisegundos. Tengan en cuenta que acá estamos considerando el relé me detecta el arco, el sensor lo ve, le da la señal al, al, al relé, el relé activa un relé de repetición y da la orden de apertura al interruptor automático y abre el interruptor. O sea, todo ese tiempo, todas esas operaciones lo hacemos en menos de 50 milisegundos. ¿Ok? Vamos para tener en cuenta. Bien. ¿Qué es el relé? El relé es todo este elemento que son las entradas para los sensores, el elemento y el frente. ¿El frente qué me va a decir? El frente me va a decir
digamos, yo puse sensores de luz que me van a activar relés de salida, que van a ser los que abran los interruptores. Entonces, esto me va a estar indicando cuál fue el relé, el sensor, perdón, que actuó. O sea, en caso de una falla, me dice tal relé lo que me hizo fue sensar que hubo un corto, ¿no? La pantalla HMI está montada sobre el aparato, pero tranquilamente se puede poner un repetidor sobre puerta, justamente para tener la visión desde afuera sin necesitar abrir el tablero. Un relé está preparado con 10 salidas para 10 sensores distintos. ¿Okay? Los sensores los voy a buscar, ya vamos a ver más adelante, estratégicamente en el tablero, en los lugares más peligrosos donde se puede producir los cortocircuitos, y puedo llegar a poner 10 relés. Me permite poner también extensiones, cosa de llegar en con un solo TVOC, manejar 30 sensores de fibra óptica. O sea, puedo ampliar desde 10 hasta 30 la cantidad de sensores que voy a poner en el tablero. Pero a su vez, cada uno de estos, digamos, no es que los 10 sensores, cada uno va a estar actuando sobre un relé específico, se va a tener 30 sensores. No, normalmente lo que se hace, se tiene 3 relés de salida. Entonces esos 3 relés de salida se pueden llegar a estar alimentados de alguna manera por desde 3 sensores hasta 10 sensores. ¿Okay? O sea, yo puedo tener 30 sensores, pero cada 10 de esos van a estar trabajando sobre uno de estos redes de salida. O sea, no es simple decir, si yo tengo un tablero, una columna de baja tensión con 10 interruptores, voy a poner uno de cada uno de los sensores de estas fibras ópticas en un interruptor, y automáticamente, en caso de falla en ese interruptor, me abre solamente ese interruptor. Estamos hablando de luz, estamos hablando de sensores que tienen, ya vamos a ver, un radio de acción bastante grande. Entonces yo no puedo asegurar de alguna manera que va a actuar solamente el sensor que esté al lado del arco. Entonces, básicamente lo que se hace es, con varios sensores, atacamos o abrimos algunos interruptores. También lo normal es que lo que se abra es el interruptor de entrada. Digamos, yo en caso de una falla arco interno dentro del tablero, lo que necesito es primero abrir el interruptor principal, anular el arco y después fijarme cuál fue la causa del problema ese. Tengamos en claro tampoco que no es algo tan común cuando uno habla de arco interno. A ver, hay también error conceptual muchas veces. Decimos arco interno, es un arco o un cortocircuito que aguanta el tablero, por más que el cortocircuito esté externo al tablero. No, digamos, en condiciones normales, un cortocircuito externo al tablero va a estar trabajando el interruptor de salida correspondiente que detecta ese arco. Acá lo que estamos viendo es qué pasa cuando el corto está adentro del tablero. Entonces, si está a partir, digamos, del interruptor de entrada al juego de barras principales, yo sí o sí lo que voy a tener que hacer es abrir el interruptor principal, porque independientemente que abra un interruptor de salida, no voy a poder abrir el cortocircuito que está aguas arriba. Entonces, normalmente la mayoría de lo que se sensa es sobre el interruptor de entrada. Por eso decíamos que puedo llegar a tener 3 relés de salida para, llegado el caso, abrir el interruptor principal o el de emergencia o los que sean. Esto es un sensor. Los sensores son fibra óptica con un pequeño sensor de iluminación en la punta. Esto es el radio de acción que tiene el sensor ESO, o sea, más o menos un radio de 3 metros de la punta del sensor, y para atrás es menos el espacio que puede sensar. Los sensores vienen ya con el cable fibra óptica, digamos, armado, o sea, sensor por un lado y un conector para meter dentro del TVOC. Y los largos de las fibras ópticas esas van del metro hasta los 60 metros. Ya vienen calibrados en fábrica, o sea, eso no se puede cortar y ajustar de acuerdo a lo que yo tengo. Si el sensor le queda largo, lo que se puede hacer sí es enroscarlo, teniendo las precauciones
las precauciones de que fibra óptica no es un cable, o sea, si lo apretamos o lo doblamos mucho se puede llegar a romper, pero digamos no es problema en decir que quede demasiado largo, que tenga un loop, digamos, no hay ningún inconveniente para que el sensor trabaje. Como dijimos antes, esto trabaja por emisión de luz, o sea, con un mínimo de 3000 lux se puede llegar a disparar. Ya lo dijo Robertino, nuevamente lo repito, cuando tenemos un arco interno lo que tenemos es una luz muy potente, que es lo que tenemos que ver. ¿Por qué una sensibilidad mayor a 3000 lux? Porque 3000 lux, fíjense, que dice, por ejemplo, sería una lámpara de 60 watts a 2 centímetros del sensor, sobre el sensor directamente, o sea, para que actúe. Si no, tiene que ser una descarga mucho más grande. Justamente esto se debe a que nosotros no queremos, que estamos trabajando en una sala con una buena iluminación adentro del tablero, o inclusive si no vemos, lo iluminamos con una linterna, y esto me dispare el sensor porque lo detecta como si fuera un cortocircuito. No. Realmente lo que se necesita es una luz fuerte, digamos, rápida aunque sea fuerte. El ejemplo típico, nosotros estos sensores se ensayan o se prueban de alguna manera con un flash de una cámara fotográfica. Inclusive me han dicho, algunos que tenemos instalado y lo hemos probado, depende el celular, el flash del celular tampoco sirve el flash del celular, tampoco sirve las chispas de una soldadora chica, digamos, son cosas que uno dice, pero es un corto, sí, pero la luz que produce eso, digamos, no es suficiente para hacer actuar el relé. La ventaja de eso es justamente que en caso que yo esté trabajando a puerta abierta o inclusive adentro viendo el tablero, adentro del tablero con una linterna, no me va a disparar el sensor. El sensor tiene que ser una luz fuerte, ¿sí? Para evitar justamente que pase eso, que se dispare por alguna cosa secundaria. Existe una unidad sensora de corriente. Si yo quiero reforzar el TVOC, que la función es justamente está detectando la corriente nominal dentro del tablero. ¿Okay? Entonces, si se produce un arco, evidentemente va a haber un corto, va a haber un aumento de la corriente nominal. Entonces, el relé lo que hace es justamente con esta señal compara, veo la luz que produjo el corto. Le pregunto al relé este CSU si realmente hay un aumento de corrientes, entonces en ese caso actúa. Entonces sí, se dieron las dos fallas y va a actuar. Si por casualidad, lo hice yo, alguien quiso sacar una foto al tablero con una cámara, con el flash, y está muy al frente del sensor, puede que lo detecte como un arco. Entonces, en ese caso, el sensor da la señal de que hubo una falla, una descarga lumínica, y debería mandar a abrir el interruptor, pero este le dice, no tengo señal de sobrecorriente, entonces no lo abras porque es otra falla que no tiene nada que ver con un arco interno. Digamos, una redundancia de protección para evitar la descarga o el disparo del aparato de forma intencional. O sea, estos vendrían a ser los sensores de iluminación que voy a poner en el tablero. Este vendría a ser el CCU que me va, por medio de un transformador, a indicar la corriente. Tengo dos entradas, del sensor de iluminación y del sensor de corriente. Digamos, es una redundancia en cuanto a las protecciones para asegurar un poco la continuidad de servicio. ¿Cómo se regula esto? Bueno, básicamente por medio de dip switch en la parte posterior, que me dice de acuerdo a la posición que yo ponga estos switches, yo voy a tener 3 relés de salidas ultra rápidos
que son los que van a mandar la señal a los interruptores, yo puedo que todos los sensores trabajen sobre todos los relés, o puedo, digamos, definir una fila de sensores para un relé, otra fila de sensores para el otro relé, y la tercera fila en caso de tener las extensiones para el otro relé. Si no, directamente puedo, como dijimos antes, 3 sensores para un relé, 3 sensores para el segundo relé y 3 sensores para el tercer relé, de acuerdo a como yo lo vaya seleccionando en el aparato. Este es un ejemplo. Esto lo podemos hacer como si fuera, esto se podría ver como si fuera un tablero de baja tensión, o también lo podemos llegar a ver como un tablero de media tensión directamente. O sea, yo tengo 2 entradas, un acople y salidas. Entonces acá yo podría tener, por ejemplo, en cada salida, un detector aguas arriba y un detector aguas abajo. Supongamos esto como baja tensión, le digo, o como si fueran celdas de media tensión. Es lo mismo. Tengo un equipo para las entradas, estos para las salidas, estos para las otras salidas, y 2 sensores de corriente. ¿Ok? Los voy a conectar. O sea, este relé me va a trabajar con los interruptores de entrada y el acople. Cada uno de los relés que yo tengo, los voy a meter en cada uno de los interruptores estos. Vamos a verlo como baja tensión, o vamos a verlo también como una celda de media tensión. Esto podría ser una celda de media tensión, entonces cada uno, en este caso se vería más claro, se ve cada uno de los sensores dentro de una celda. Y los sensores de corriente que me van a dar la señal a cada uno de estos aparatos. Entonces, es redundante lo que va a ver la luz con lo que me va a marcar si realmente hay una sobrecorriente en caso de falla real. Lo mismo, acá la misma de antes, es cómo se configuran cada uno de esos relés. Este es el ejemplo, un tablero de baja tensión. Yo tengo el interruptor de entrada, que me alimenta al juego de barra, que va a ir por arriba, por ejemplo, y va a ser un bus de transferencia a lo largo del interruptor. Esta es la parte más peligrosa, digamos, que yo voy a tener dentro del tablero. Supongamos después que nosotros de esta barra vamos a ir a cada uno de estos aparatos y ahí nos vamos a las cargas directamente. Lo que nosotros hicimos, los problemas van a ser en la barra principal o el ducto de barras, los lugares donde más problemas puedo llegar a tener. Entonces yo voy poniendo sensores, dijimos que es cada 3 metros por una cuestión de redundancia, podemos hacerlo cada 4 metros, poner un sensor que va a ser el que me detecte el arco en ese momento. O sea, contra el fondo, poner los relés contra el fondo y que me dé todo el ancho del tablero la detección del arco. Eso sirve tanto para tableros nuevos, o como nosotros, un ejemplo así, en un tablero existente, yo quiero agregar un relé de este tipo, digamos, no hay inconveniente, se pone en una caja externa el relé, se pone en el frente el visor, el HMI, y desde acá salgo con los relés adentro del tablero y los voy ubicando en el lugar que a mí más me sirve. Como dijimos antes, las fibras ópticas tienen entre 1 metro y 60 metros. ¿Dónde se van poniendo? Se ven los ejemplos, el sensor está en esta parte, digamos, me agarra todo el cuerpo del tablero. Entonces, en caso de falla, que directamente me haga abrir el tablero S, el interruptor S. Si tengo compartimentado el ducto de barra adelante y el ducto de barra por atrás, puedo poner uno en la parte posterior donde está el juego de barra, puedo poner otro en el frente donde está el interruptor. Esto es lo que yo a veces, les decía antes,
Yo puedo poner uno en la parte posterior y uno en el frente. Lo que pasa es que va a ser muy difícil asegurarme que en caso de falla en algún lugar, en esta parte por ejemplo, seguramente yo voy a decir que este va a ser el primero que lo detecte, pero este seguramente también lo detecta. Entonces hay que ver cuál es de los dos el que actúa más rápido, cuál está, si por ahí está un poco más sucio o menos sucio, debería actuar primero este, pero posiblemente actúe el otro. Entonces es muy difícil decir, separar cada uno de los relés de los sensores para un relé. Yo pongo los dos sensores y esto lo que me va a hacer, como el problema va a estar en el juego de barra principal, es seguramente abrir el interruptor de entrada principal. Yo saco el tablero de servicio y después reviso cuál fue el problema que hubo. Otros ejemplos donde se ponen en cada uno de los cubículos. ¿Dónde lo puedo utilizar? En cualquier aplicación. O sea, vamos a abrir industria naval, metalúrgica, petroleras, hospitales, food and beverage, digamos, energías renovables. No hay problema. En cualquier ámbito donde yo tenga un tablero, donde tenga operación de ese tablero por parte de personal, digamos, cuanto más yo necesite estar arriba del tablero y más necesite una continuidad de servicio, la idea es con esto poder, está bien, a pesar de que yo estoy sacando el tablero de servicio, pero digamos, previniendo cualquier inconveniente, previniendo la seguridad o reservando la seguridad del operador, y de alguna manera, por más que una falla, yo puedo rápidamente ir, verificar si fue un problema, un roedor o algo que quedó carbonizado y reponer rápido energía sin que el tablero se deteriore de alguna manera. Bien. TBOC, el dispositivo de seguridad más confiable para tableros. ¿Okay? Hasta acá la presentación de lo que es Arc Flash y lo que es el TBOC. No sé, dudas, consultas, no sé qué es lo que han preguntado, si preguntaron algo, Joaquín, como para empezar a aclarar esos temas. Sí, perfecto. Bien, vamos en orden cronológico, vamos a ir presentando las preguntas. La pregunta primera de Maxi Rodríguez, ¿la energía incidente es la que se calcula con la norma NFPA 70E? Sí, en los estudios de Arc Flash, la energía incidente se calcula mediante lo que indica esa norma. Bien. La pregunta de Emilio Sardelli dice, ¿ABB ofrece el servicio de cálculo de Arc Flash? Sí, tenemos un departamento de servicios que se dedica, entre otras cosas, a hacer este tipo digamos, de estudios. Preferentemente nosotros lo hacemos asociados a algunos dispositivos que vendemos o que comercializamos o integrados incluso dentro de una solución, pero en el caso de que sea solamente el estudio de Arc Flash también se puede ofrecer. Muy bien. Maxi Rodríguez dice, si tengo aparamenta de otra marca en mi CCM, ¿puedo combinarlo con este dispositivo? Sí, con el TBOC, sí, es lo que vimos el ejemplo en un tablero existente. Lo que pasa que el interruptor debería estar, tiene que estar motorizado o bobina de apertura para poder abrirlo en forma remota. El tiempo, cuando hablamos de los 30, 50 milisegundos es el tiempo total que tenés entre detección del arco, que lo ve el relé, que manda la apertura a un interruptor Emax, por ejemplo Emax 2, y lo abre. En 50 milisegundos cumple todo. Yo no sé en un relé, en un interruptor de otra marca, cuáles son los tiempos de actuación. Poder hacer se puede. Se puede, aunque si el tiempo de actuación es mayor, el tiempo de actuación del interruptor te lo va a limitar eso. Claro, perfecto. En el caso de falla, ¿cómo influye la limitación temprana de para la reposición del servicio de planta? Si hablamos del TBOC, justamente lo que decíamos, cuanto más tiempo, lo vimos en la foto, cuanto más tiempo tenés, el arco más grande se hace, digamos, más es la destrucción que vas a tener en ese punto. Un ejemplo, las barras, por ejemplo, las barras de los interruptores,
lo que vos haces al limitar, como dijo también Robertino de entrada, o limito el tiempo de exposición o limito la energía. La energía es más difícil, limito el tiempo de exposición, lo que te hace es que los daños al aparato o a las barras sea lo menor posible. Entonces son menos las cosas que tenés que reparar para hacer una puesta en marcha rápida, digamos. Muy bien. Matías pregunta, Matías Carrizo, además del TBOC2, ¿qué otros dispositivos tienen para proteger y prevenir el arco, además de los tableros? ¿Dispositivos activos? Claro, además de este producto que nosotros estamos bueno, en este tipo de instrumentos está esto, o está el relé, el RAE, pero es un relé, básicamente es un relé de media tensión, que es relé de protección, que tiene también incluida la función de esta detección de arco. Digamos, claro, también están los interruptores a puesta a tierra, que se usan para otros niveles de tensión también. Claro, hay otros dispositivos que por ahí le podemos enviar mayor información para que tenga Matías si necesita, pero hay dispositivos de control de energía y también en caso de falla, de desviar la energía hacia tierra, que son interruptores especiales. Sí. O sea que agarran las 3 barras y la mandan a tierra, entonces dirigen la potencia para otro lado. Bien. John Byron de Escobar pregunta, ¿cuál es la distancia máxima que se puede manejar en los sensores? 60 metros. Perfecto. Miguel Marelli pregunta, ¿el sistema da un registro de qué sensor vio la falla en mayor intensidad? Sí. Justamente el HMI, el sensor, es lo que indica, marca cuál es te marca cuál es el sensor que dio el disparo. O sea, pueden saltar varios, vamos a decir, saltar varios a la vez, pero hay uno que va a ser el que desencadene toda la apertura. Y ese es el que te marca el HMI, digamos, cuál fue el que empezó el problema. Es Emilio Sardelli que pregunta, ¿el TBOC tiene entrada para 2 sensores de corriente? Hasta 3. Sí, se puede poner se puede poner hasta 3. Bueno, esas fueron las consultas que se fueron haciendo. Desde ya, como para un cierre, desde mi parte, agradezco la participación y el respeto durante toda la exposición. Agradezco a Robertino y a Alejandro la dedicación que le pusieron a esta charla y le dejo la última palabra a ustedes. Gracias. Bien. Por mi lado, creo que tratamos de aclarar lo más posible lo que ponía. Quedaron cosas pendientes, pero bueno, la presentación la vamos a subir información y cualquier consulta puntual que tengan, ahí están los datos nuestros como para pasarnos la información. Gracias por acompañarnos otro día más y seguimos trabajando y seguimos viéndonos mañana o durante toda esta semana y posiblemente la semana que viene. Bueno, también por mi parte les dejo un saludo. Mi dirección de contacto es la que ven ahí en pantalla. Les vamos a estar compartiendo también, como dice Alejandro, la información. Y bueno, cualquier otra duda que pueda llegar a existir, estamos acá disponibles para evacuar la duda. Bien, les dejo un saludo y bueno, gracias nuevamente por estar en este ciclo de charlas. Buenos días, gracias.